Seguiremos meditando en la palabra de Dios. Vamos a seguir meditando en Santiago. Santiago ha pasado de una parte a soportar las pruebas. ¿Se acuerdan? Ese era el punto central de todos los mensajes anteriores, que hay que soportar las pruebas, que Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. No podemos seguir confiando en que Dios nos dará la salida en cada una de esas pruebas, nos dará la fortaleza y también nos va a enseñar a depender más de Él. Ese era el punto central. Y terminábamos hace 8 días diciendo que es la palabra de Dios la que nos ha hecho nacer de nuevo. Que Dios usa la palabra de Dios como el instrumento para hacernos salvos. Nos salva, recuerden, únicamente Jesús y su gloriosa cruz. Pero Santiago, en esta serie de 3, este domingo y otros 2, estaremos hablando de la importancia de la palabra de Dios. Santiago es el punto que toca hoy. La importancia de la palabra de Dios. Muchas veces llegamos a pensar que hemos aceptado, que un día acepté a Cristo. Y no importa cómo viva después, porque un día yo hice una oración y acepté a Cristo. Eso llega a ser muy engañoso para nuestros corazones. Nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia no nos llama a aceptar a Jesús, ¿verdad? ¿Qué nos llama a hacer la Biblia con Jesús? Dice, sí nos llama a creer, ¿verdad? En Cristo, pero Jesús llamaba a los hombres diciendo: sígueme, sigue mis pisadas, sigue lo que yo hago, camina como yo camino. Entonces a veces tenemos una idea equivocada acerca del cristianismo, ¿no? Yo un día acepté a Cristo y ya, ¿no? O sea, vivo igual, no estoy siguiendo a Jesús, no camino como Jesús. Y esto es el punto que va a tocar Santiago en estos tres puntos. La palabra de Dios tiene que enraizarse en nuestros corazones y nos va a hacer dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a Santiago 1, hermanos. Vamos a leer 3 versículos de 19 al 21. Santiago 1, versículo 19 al 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? Santiago 1, del 19 al 21. Lo vamos a leer todos juntos y después tendremos una palabra de oración. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre Santo, te agradecemos tu misericordia y tu gracia que tienes con nosotros. Te agradecemos tu paciencia, porque muchas veces somos perezosos en poner en práctica tu palabra. Porque no nos nutrimos de tu palabra, no permitimos que tu palabra se inunde en nuestros corazones, que inunde nuestras mentes y que la transforme, Padre. Somos renuentes constantemente a ti. Y por eso, Padre, te agradecemos la paciencia que tienes con nosotros. Pero hoy, Padre, permítenos llevar esto a nuestros corazones, que pongamos atención a tus palabras y que las pongamos en práctica. Usa a este siervo humilde para comunicar tu evangelio, para comunicar tu palabra fielmente. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice Santiago, por esto, amados hermanos. Está retomando lo que decía en el versículo 18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Recuerden que esa primicia hablaba de un tesoro especial que somos para Dios y que debemos ser una ofrenda delante de Dios. Dice: por esto, porque Él de su voluntad y a través de su palabra nos hizo nacer de nuevo. Dice: entonces, por lo tanto, tenemos que ser prestos para oír, tenemos que ser tardos para hablar y tardos para oirse. La palabra ya nos hizo nacer de nuevo, pero debemos de dar ese paso siguiente. Tristemente muchos de nosotros conocemos mucho de la palabra de Dios. Si hay hermanos que crecieron en la iglesia, les aseguro que incluso pueden saber más versículos que yo, ¿no?
llevan más tiempo, hermanos, pues se abren los versículos. Yo creo que ustedes conocen bien la Biblia. Yo creo que han leído varios pasajes y constantemente lo citan, dicen como dice la palabra de Dios, ¿no? O yo recuerdo que la Biblia dice esto. Ya lo sabemos. Y eso es un punto bueno. Es triste que haya cristianos que no conocen su Biblia. Espero, hermanos, que ustedes la conozcan un poco. Pero falta, hermanos, dar el siguiente paso. Ponerlo en práctica. Ya lo sabemos. Hay que amar a nuestros hermanos, amén. Hay que ser paciente, amén. No hay que enojarnos, amén. Pero el lunes, incluso saliendo, ¿no? Cuando tu hijo te pide un helado y tú ya dices, ya cada 8 días me pide un helado, pierdes la paciencia, pierdes amar a tu prójimo. Nos falta ponerlo en práctica. Ya lo sabemos, ya lo conocemos. Solo nos falta el siguiente paso, ponerlo en práctica. Dice, por esto, amados hermanos, dice, todo hombre, toda persona, todo hombre que ha nacido de nuevo, dice, sea pronto para oír. ¿Qué significa que sea presto o pronto para oír? Pues que ponga atención, que significa que debe de prestar atención ¿a qué? A las Escrituras. Y no es una opción, no es una recomendación, es un mandato lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. El autor es Santiago, el autor humano es Santiago, pero el autor espiritual, el autor divino es Dios. Y Dios lo que hoy nos dice es, sean pronto para oír la palabra de Dios. Es un mandato. Las Escrituras nos han hecho nacer de nuevo. Y son las mismas Escrituras las que nos deben de guiar a vivir nuestra vida. Escuchamos las Escrituras y aceptamos lo que dice la Escritura acerca de que Dios nos ama tanto que entregó su vida y nos ha salvado. Pero no les creemos lo suficiente como que puede esa Escritura cambiar tu vida. Lo escuchas, pero realmente no lo pones en práctica. Eso significa que no crees lo que está diciendo la palabra de Dios, que te cambia. En este pasaje, en el versículo 19, vemos 3 exhortaciones para los cristianos. La primera dice, sean pronto para oír. Vamos a Mateo 13, versículo 9. Es un versículo chiquito, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto? A Jesús le preguntaban, ¿por qué hablas con parábolas? De repente es para nosotros difícil de entender esas parábolas. Y Jesús responde, pues para que el que tenga oído, oiga. El que quiera oír realmente, lo va a entender. Y el que solo viene a escuchar, no lo va a entender. Así, Dios nos dice, hoy presta atención a la palabra de Dios. Hermanos, ¿saben qué pasaje leyó nuestra hermana al inicio del culto? ¿Qué decía ese pasaje? ¿Qué pasaje leímos antes de que pasaran a tocar? ¿Se acuerdan qué decía ese pasaje? Algo que decía ese pasaje. Decía, adora a Dios en la santidad, en la hermosura de su santidad, ¿verdad? Ese es un pasaje que leímos. ¿Qué significa? Pues que no somos prestos para oír la palabra de Dios. La leemos juntos y grupalmente y como iglesia, pero realmente no ponemos atención a lo que leemos. Dice Santiago, sé pronto para oír. Presta atención a la lectura que hacemos como iglesia. Presta atención a la predicación de la palabra de Dios. Sé pronto para oír. No venimos aquí, hermanos, a pasar el tiempo. O solo que un hermano se pare y hable una hora y se vuelve a sentar. Venimos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es viva y eficaz y que cambia nuestros corazones y que transforma nuestras mentes y nos hace ser más y más como Cristo. Y al hacer eso, hermanos, somos una ofrenda agradable delante de Dios. ¡Qué hermosura es esto!
Venimos aquí a escuchar su palabra para que transforme, el Espíritu Santo transforme nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros corazones. Y haciendo eso, somos agradables delante de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Por eso Santiago, por eso Dios hoy nos dice, sean prestos para oír. A veces también nos pasa, ¿no? Leyendo la Biblia en la casa. Decimos, tenemos 15 minutos y me apuro, termino los 4 capítulos de hoy para leer la Biblia en un año. ¿Qué leíste? ¿Quién sabe? O sea, yo nada más recuerdo que era Mateo y algo, pero realmente no recuerdo nada. Hay que ser prontos para oír, poner atención a lo que nos dice Dios. Hay que prestar atención a la palabra de Dios, a su lectura. ¿Y cuándo hay que hacerlo? ¿Nomás los domingos, hermanos? ¿Nada más cuando se levanta el pastor a predicar? ¿Cuándo hay que hacerlo? Dice, sean prestos para oír. Hablo de algo continuo, una actitud continua delante de Dios. Muchas veces, ¿no?, vemos un texto muy bonito en Facebook o en las redes sociales, ¿no?, y lo compartimos y decimos, ¡ay, qué texto tan bonito! Pero realmente no somos prontos para oír, no le prestamos atención, no dejamos que transforme nuestra vida, solo lo compartimos porque nos gusta y quizá para que otros vean que somos bien cristianos, pero realmente no somos prontos para oír. La primera exhortación, hermanos, y no regaño, es una exhortación en el Señor. Sean prontos para oír, pongan atención a la palabra de Dios. La segunda exhortación que nos dice Santiago es tardo para hablar. Es como lo contrario, ¿verdad? Prontos para oír, tardos para hablar. No habla que sean como el pastor, que se le traba la lengua al hablar, sino habla acerca de que se detengan un poco antes de hablar. ¿Por qué hay que detenernos un poco antes de hablar? Vamos a Eclesiastés 5:2. Dice, no te des prisa con tu boca, ni de tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué significa? ¿Que no debemos de hablar cuando nos hablen? No. Lo que Santiago nos está exhortando a hacer es que pensemos lo que vamos a hablar. Porque si no podemos caer en el mismo problema que tenían las personas a las que recibieron esta carta de Santiago, ¿no?, que de repente acusaban a Dios de algo que Él no hacía, ¿no? Estas personas, esos cristianos, acusan a Dios de tentarlos, ¿no? Dios me está tentando y por eso caigo en pecado. ¿Por qué? Porque fueron tardos, porque no fueron tardos para hablar. No oyeron con prontitud y hablaron con prontitud, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Santiago nos dice, sean listos, atentos a oír la palabra de Dios, pero que tengan una actitud de sabiduría. ¿Cuántas veces, hermanos, han dicho un comentario fuera de lugar debido a que fueron prontos para hablar? Un hermano estaba pasando por una tragedia y tu comentario no le edificó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no somos tardos para hablar. Porque no pensamos, no reaccionamos adecuadamente, nos dejamos guiar por nuestras emociones y perdemos nuestro dominio propio. La tercera exhortación de Santiago es tardo para airarse. Cuando nosotros somos tardos para hablar, nos haremos tardos para airarse. Si cuando alguien nos habla de una manera agresiva y nosotros somos tardos para hablar, pensamos lo que vamos a decir, nos tomamos nuestro tiempo para contestar, seremos tardos para airarse. ¿Qué es la ira? La ira es una manifestación poderosa de una pasión interna. Así lo describían los autores en ese tiempo bíblico. Es como que una pasión te domina y explosivamente tomas una reacción. Es una indignación gradual. Hay dos tipos de ira. En el griego hay dos palabras que se traducen como ira.
Una ira es algo que es repentino, así como hay una ira que no es mala en sí, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla acerca de que en algún punto sí te vas a enojar, ¿no? Y hay cosas que te van a enojar, ¿no? La injusticia, esas cosas son correctas enojarse. Es correcto enojarse ante la injusticia. Pero esta palabra que aquí Santiago usa para la ira es una ira gradual. O sea, que te vas enojando un poquito y vas guardando. Y pues tristemente un día explota. Y se convierte en una reacción hostil, a algo que agrede a otras personas. Esa es a la ira a la que se refiere Santiago. Nosotros somos muchas veces de esa manera iracundos. Nos enojamos, nos llenamos de enojo, no decimos nada, pero cuando explotamos, somos hostiles con las otras personas. El libro de Proverbios está lleno de estas exhortaciones. Vamos a Proverbios 16, versículo 32. Es interesante este pasaje que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí Salomón está haciendo una comparación y dice: es mejor aquel que tiene dominio propio que el que va al gym, está fuerte. Dice: es mejor alguien que tiene dominio propio que un valiente guerrero que toma toda una ciudad, ¿no? Que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque la ira habla acerca de nuestra falta de dominio propio. Nos habla de nuestra falta de someternos a la palabra de Dios. Jesús nos dice, sabemos el pasaje, Jesús nos dice, antes decían, paga el mal con mal, ojo por ojo, diente por diente. Dice, pero más ahora digo, amen a sus enemigos. Lo sabemos de memoria, pero ¿qué nos falta, hermanos? Ponerlo en práctica. Dejar que esa palabra realmente transforme nuestros corazones. Santiago en este pasaje nos dice 3 cosas. Presten el oído a la palabra de Dios. Pongan atención, no solo lo oigan, ¿no? Presten realmente atención. Es lo que nos decían los maestros cuando íbamos a la primaria, ¿no? Parece que les entra por un oído y les sale por el otro. Así somos, hermanos. ¿Por qué? Porque no prestamos atención. No le vemos la necesidad real de que seamos transformados. Decimos, pues no estoy tan mal. Y eso, hermanos, habla acerca de que nos estamos engañando a nosotros mismos. Escucha la palabra de Dios, pon atención a la palabra de Dios. Gózate en la palabra de Dios. Sé tardo para hablar. Que tus palabras, hermanos, sean medidas. Y eso te hará ser tardo para irarte. Vas a tener dominio propio de ti. Y eso, dice Proverbios, es mucho mejor que estar fuerte, ¿no? Que ser el más fuerte. Seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Y el versículo 22 nos dice, el versículo 20 de Santiago 1 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago en este versículo nos explica la razón de la exhortación anterior. Dice que la ira del hombre no va a hacer que obre completamente la justicia de Dios. La ira del hombre habla acerca de indignación, de ser hostil, habla de ser enojón, de dejarse llevar por sus emociones y no por el amor. Esa es la ira del hombre. Una ira, pues podemos llamarla injusta. Y hoy, hermanos, que se ha puesto tan de moda tomar justicia por la propia mano, es justo lo contrario a la palabra de Dios. Es chistoso, ¿no? Vas pasando por las calles y ves una manta, ¿no? Si te agarramos, ladrón, vas a quedar así. Eso está bien. Decimos, sí es justo porque ese nos está robando y es muy malo. Deja que obre la justicia de Dios en él.
Encomienda esas injusticias a aquel que juzga justamente. No te metas en peleas, no te metas en ira, no te dejes llevar por tus emociones. Hay personas que les gusta ver esos videos donde golpean, cuando se suben a los transportes públicos y golpean al ladrón. Y hasta lo comparten, dicen, mire qué bueno, cuando me toque ver a uno, así le va a pasar. No nos dejemos llevar por nuestras emociones. Tengamos dominio propio. Dejemos que Dios obre su justicia perfecta. La nuestra es imperfecta. Y se queda muy lejos de su perfecta justicia y de su santidad. Nosotros somos muy malos y somos muy egoístas. Dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos al Salmo 103, versículo 6. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Quién es el que hace una verdadera justicia? Solo Dios. La nuestra es imperfecta. Y lo vemos incluso en las leyes de nuestro país. Una persona mata a otra persona y le dan 8 años o 9 años de cárcel. Para mí, y a la luz de la Biblia, la vida es invaluable. Vemos a Jesús asesinando a 2,000 cerdos por un hombre, para salvar a un hombre. Y para mí la justicia en esta tierra no me satisface. Yo tengo, como dice Jesús, hambre y sed de justicia, y de una justicia perfecta y santa. Y adivinen, ¿quién es el único que la va a dar? Nuestro Dios. La nuestra queda muy lejos de ser una verdadera justicia, una justicia justa. La justicia de Dios no solo se va a revelar en el juicio final, no solo cuando Cristo venga por segunda vez y traiga un juicio a todas las personas del mundo, no solo ahí se ve la justicia de Dios. Hoy, aquí, en esta tierra, también se puede ver la justicia de Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Lo que nos está diciendo aquí Pablo en este pasaje es, no se engañen, no pienses que actuando corruptamente o injustamente te vas a salir con la tuya. Dice, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Eso es un refrán que también lo tenemos en México. Esto nos habla acerca de que Dios en esta tierra también trae juicio a las personas. Es paciente con toda la humanidad, así es. Espera que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Pero si sus corazones necios no escuchan la palabra de Dios, si no son prontos para oír, pues Dios traerá un juicio para ellos. Y vemos cómo acaban muchos delincuentes. Ellos tienen una máxima, ¿no? O hay 2 formas de terminar, en una cárcel o muerto. Y tristemente muchas veces es muerto. Todo lo que el hombre ciega, también cosecha. Dios no puede ser burlado y nadie puede burlarse de Dios. Todas las acciones serán juzgadas justamente por Dios. Dejemos que obre la justicia de Dios y no permitamos que nuestra ira produzca una justicia insatisfactoria. Santiago nos habla Santiago nos habla de cómo un hombre debe actuar justamente cuando ha nacido de nuevo. Es a lo que se refiere. Nosotros como cristianos no podemos ejercer una justicia propia. Quizás las personas que no conocen a Dios, quizás las personas que no han puesto su fe en Jesús, sí lo pueden hacer.
porque no encuentran una justicia que los satisfaga. Pero nosotros que venimos a la palabra de Dios y que vemos que la justicia es de Él, y que su justicia es perfecta, y que cuando traiga su justicia nosotros seremos satisfechos de la justicia, ponemos nuestra fe en que Dios va a tomar un juicio perfecto y justo para todas las personas. Nosotros, como hombres nuevos, como cristianos, como personas que han nacido de nuevo, no podemos actuar injustamente. Vamos a Tito, capítulo 2, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, ya no vamos a vivir como vivíamos antes, como el resto de las personas viven. No podemos seguir viviendo en injusticia, haciendo lo malo y tratando de vestir de bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. En pocas palabras, como la palabra de Dios nos enseña a vivir. Debemos de ser justos en la manera de actuar, hacer lo que es correcto y no hacer lo que es incorrecto. Eso, de esa manera vivimos sobriamente. Tener dominio propio, cuidar tus palabras, cuidar tus acciones. Como cantábamos, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestras manos, cuidar nuestros corazones. Eso, mis amados hermanos, es lo que hay que hacer. Dejar que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. No seamos llevados por nuestras emociones, sino obremos justamente. Dejemos que la palabra de Dios obre de manera justa. La ira del hombre, en resumen, lo que está diciendo Santiago, es que la ira del hombre no produce una justicia perfecta de parte de Dios. Nuestra ira no se va a comparar nunca a la justicia de Dios. Cuando el cristiano se conduce por su ira, nunca va a obrar con justicia. El Espíritu Santo nos hace obrar con justicia cuando somos llenos de la palabra de Dios. Cuando leemos un pasaje y ponemos atención y dice, no harás caer, no harás enojar a tus hijos. Si tienes señorío, si tienes la autoridad delante de tus hijos. Pero dice, no los hagas enojar a propósito. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando realmente escuchamos la palabra de Dios, vamos a obrar justamente. Cuando te estás peleando con un señor, vas a acordar, la palabra de Dios va a venir a tu mente y te va a decir, es mejor aquel que no se aira con prontitud que el fuerte. Porque quizá en tu mente estás pensando, pues sí le gano, ¿no? O sea, si me da un golpe, se lo regreso, sí le gano. No, hermanos, que la palabra llene nuestra mente y transforme nuestra mente. Transforme nuestros corazones, transforme nuestras actitudes. Eso, mis amados hermanos, es ser más como Cristo. Cuando la palabra de Dios se aplica a nuestros corazones y nos cambia, somos más como Cristo. Y entonces el Espíritu Santo obra con justicia. Hace que la justicia de Dios sea vista por todos los hombres. Si no, solo será una justicia de hombre imperfecto. Permitamos que el Espíritu Santo obre con justicia a través de que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios. Y ustedes, hermanos, pueden decir, bueno, pues ya fue mucho regaño. Ya me dijeron que hay que escuchar la palabra de Dios, que cuando leamos algún pasaje aquí en el servicio, pues prestamos atención, no escuchemos qué estamos leyendo. Y cuando el hermano pasa a predicar, también hay que prestar atención. Ok, no hay que enojarnos, ¿verdad? Eso ya sabemos que está mal. Ya hay que ponerlo a practicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El versículo 21 nos dice. Santiago dice, por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice, por lo tanto, entonces, resumiendo lo que está diciendo Santiago, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer dos cosas. Primero, desechando toda inmundicia. Habla de despojarse, habla de quitar. La palabra original habla de desvestirse. Obviamente es un sentido metafórico, ¿verdad? No nos vamos aquí a desvestir. Dice, quítense toda la inmundicia en cómo vivían antes. Arrepiéntanse, en pocas palabras, hermanos, arrepiéntanse de su pecado. Dejen de hacerlo, déjenlo a un lado. Dejen todas las cosas negativas y malas que han practicado en su vida. Esas cosas que saben que son pecados delante de Dios. Nosotros, hermanos, estamos llamados a odiar lo que Dios aborrece. En pocas palabras, el pecado. Dice, hay que desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. O sea, habla que nosotros, ya nos decía Santiago, el mal está en nosotros. Nos habla que estamos llenos de inmundicia. La inmundicia es algo sucio o algo andrajoso. Nos habla acerca de que somos impuros moralmente, que obramos mal, que constantemente vamos en contra de Dios. La malicia es lo opuesto a lo que es bueno, a una virtud. Dice, entonces, quiten eso. Entonces, Santiago nos está diciendo, desvístanse del viejo hombre, en cómo vivían antes, y vístanse ahora de Cristo. Vamos a Colosenses 3, versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué está diciendo San Pablo en este pasaje? Dejen de vivir como vivían antes. Todo aquello que está mal, que saben que está mal, que saben a través de la palabra de Dios que está mal, dice, dejen de hacerlo. ¿Cuál es el segundo punto que hay que hacer? Pues dice Santiago 2, versículo 21. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Hay que desechar lo que está mal. Dice, pero ahora hay que recibir lo que está bien, la palabra de Dios, la manera en la que nos debemos conducir. Nos habla algo de urgencia, algo que tenemos que hacer inmediatamente, algo que tenemos que hacer con prontitud. Dice, quita lo que está mal. Dice, pero llénalo de la palabra de Dios. Hay una parábola de Jesús diciendo que un hombre limpia su corazón, ¿no? Es una parábola, dice, asemeja el corazón del hombre con una habitación. Dice, el hombre limpia lo que está mal. Lo barre, lo pone bonito, le pone unas buenas cortinas, le va a comprar unas flores y las pone en esa habitación. Dice, y un demonio entra. Y el corazón del hombre vuelve a estar revuelto. Es muchas veces lo que pasa con todas las personas. Hay personas, hermanos, que se caen en algún pecado, por ejemplo, el alcoholismo, y tratan de, a toda costa, dejar de tomar. Y por fin, después de varios años de lucha, pueden dejar de tomar. Obviamente sin Cristo. Por sus propios medios, dejan de tomar, pero empiezan a fumar. O nosotros, ¿no? Es lo que nos está diciendo Santiago. Dejamos de mentir, pero empezamos a engañar. Dejamos de robar, pero empezamos a recorrer chismes. Lo que está diciendo Santiago es, déjenlo de hacer y llénense de la palabra de Dios. Dejen de hacer todo aquello malo y empiecen a hacer, a poner en práctica, a poner por obra la palabra de Dios. Dejen a un lado lo que está mal y llénense de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos andar. La palabra de Dios es la que nos ha hecho nacer de nuevo.
¿Usted ha escuchado esa metáfora que usamos? Nosotros sembramos la semilla del Evangelio en los corazones. Cuando nosotros evangelizamos, se usa mucho esa frase. Nosotros sembramos la semilla del Evangelio. Una vez que nosotros hemos creído, la semilla del Evangelio está en nuestros corazones y empiezan a nacer como una plantita chiquita. ¿Qué pasa, hermano, si no la riega? Si es mi esposa, aunque la riegue, se va a secar, ¿no? Tiene muy mala mano con las flores. Pero tenemos que cuidarla, ¿verdad? Tenemos que regarla, echarle un poquito de abono para que crezca. Pues nosotros muchas veces somos así. Ponemos nuestra fe en Dios. Un día reconocemos que no podemos ser salvos, que estamos llenos de pecado y que la única manera para llegar a los pies de Cristo es poniendo nuestra fe en Él. La única manera de acercarnos al trono de la gracia es poniendo nuestra fe en Cristo. Y esa semilla es plantada en nuestros corazones. Pero ¿qué hacemos? Nunca la regamos, nunca la cuidamos, nunca la echamos abono, nunca la limpiamos. Obviamente esa planta queda muy chiquita. Es necesario que nosotros seamos diligentes en cuidarla, en regarla, en abonarla. En pocas palabras, que la palabra de Dios en nuestros corazones se vaya enraizando, que vaya creciendo, como dice el Salmos, como un árbol junto a las aguas, un árbol fuerte. Nosotros debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo igual que el viejo hombre. Nunca va a haber una diferencia entre cómo éramos antes y cómo somos después de venir a los pies de Cristo. Si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, seguiremos viviendo igual. Es necesario llenarnos de la palabra de Dios para que haga su obra en nosotros. Es necesario que leamos la palabra de Dios y que lo pongamos en práctica, o de lo contrario, no va a ser la obra en nosotros. El Espíritu Santo no va a obrar con justicia en nuestros corazones. Dice Santiago, que es una palabra implantada, dice la cual puede salvar nuestras almas. Hermanos, ¿ustedes creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. ¿Qué poder tiene? ¿Puede tumbar un edificio? No. ¿A qué se refiere? Transformar, restaurar. Tiene el poder para destruir lo más duro en un hombre, su corazón. Amén. Vamos a Romanos 1, versículo 16. Dice Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios tiene poder, y tiene poder para transformar nuestros corazones, unos corazones duros, unos corazones que no pueden ser atravesados, duros, necios. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarlos por unos suavecitos que escuchen la palabra de Dios y lo pongan por obra. Por eso esta palabra de Dios tiene un poder tan inmenso. Dice principalmente, para salvación. Esta palabra de Dios es la que nos salva. Obviamente Cristo y su obra perfecta en la cruz es la que nos salva, poniendo nuestros pecados en Él y siendo libres de toda culpa, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Pero Dios usa su palabra como el instrumento para llevarnos a los pies de Cristo. ¿Qué pasaría si su palabra no estuviera escrita? No podríamos conocer a Jesús. Incluso no podríamos conocer a Dios. Sin embargo, Dios con su misericordia puso esa palabra para que sea el instrumento para llevarnos y acercarnos a Él y transformarnos a ser más y más como Cristo.
La palabra de Dios recibida y enraizada en el corazón es usada por el Espíritu Santo para hacernos más como Cristo, para madurar nuestro carácter, para que seamos personas con dominio propio, que no caen fácilmente ante las tentaciones, que no responden mal con mal, sino dejan que la justicia de Dios sea obrada. Van transformando nuestro carácter, van transformando nuestra forma en la que pensamos, la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que amamos, la forma en la que perdonamos, la forma en la que somos. Todo esto, el Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones para hacernos más y más como Cristo. Y todo esto son frutos de ser verdaderamente salvos. Si nosotros nos parecemos más a Cristo, es evidencia de que hemos puesto una fe genuina en Cristo. Si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, hermanos, pensando que solo un día, hace mucho tiempo, yo creí en Jesús y de ahí para adelante nunca lo he seguido, nos hemos engañado a nosotros mismos. Si no dejamos que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios y que actuemos como debemos de actuar, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y ese es un peligro inminente. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Poner atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a hacer transformar. Hay que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a llenar? ¿Comiendo las hojas de la Biblia? No. Leyéndola, ¿verdad? Prestando atención a lo que dice y poniéndolo en práctica. Hay que dar el siguiente paso. No solo hay que conocer de la Biblia, hay que llevarla a nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos tu bondad y tu misericordia. Te agradecemos, Padre, porque podemos ver en tu Biblia que tú eres un Dios justo. Y nos gozamos en ese atributo, Padre, porque tu justicia se ha manifestado en estos tiempos a través de tu Hijo Cristo. ¿Por qué? Porque has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso con nosotros. Todos los pecados en los que estamos inmersos, Padre, tú nos has salvado a través del sacrificio que hizo tu Hijo Cristo. Y te agradecemos porque has puesto tu palabra en nuestros corazones. Pero te pedimos, Padre, que nos des la prudencia, que nos des el querer como el hacer, Padre, de estudiar tu palabra, de prestar atención a lo que quieres hablar a nuestras vidas. Y no solo oír esa palabra, sino ponerla en práctica. Hacer que nos llenemos de tu palabra y que obremos justamente, Padre, como tú quieres que andemos. Es lo que te suplicamos, Padre. Transforma nuestros corazones. Sigue haciendo los cambios necesarios en nuestra vida. Es lo que te suplicamos, Padre amado. Queremos agradarte. Queremos ser una ofrenda grata a tus pies. Es lo que te suplicamos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.